Bienvenidos a este nuevo audiolibro en nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en una obra escrita por uno de los más grandes autores de la literatura española, Miguel de Cervantes Saavedra. La señora Cornelia es una de sus novelas ejemplares, una de las obras cortas que nos permiten conocer las complejidades de la sociedad de su tiempo, con un enfoque en las relaciones humanas, las contradicciones sociales y las tensiones personales. La historia sigue a Cornelia, una mujer de la nobleza, aparentemente perfecta, pero que esconde muchas inquietudes y luchas internas. A través de sus ojos, Cervantes nos muestra el contraste entre las apariencias y la realidad, entre las expectativas sociales y los deseos personales. Prepárate para acompañarnos en este viaje por los recovecos de la vida de Cornelia. Capítulo 1. La vida de la señora Cornelia. En la tranquila y elegante ciudad de Madrid, en pleno corazón del siglo XVII, vivía la señora Cornelia, una mujer cuyo nombre era conocido en todos los círculos sociales de la nobleza. Su belleza, su nobleza de carácter y su posición en la sociedad hacían de ella una figura destacada, admirada por todos los que la conocían. Sin embargo, debajo de su espléndido exterior, la señora Cornelia llevaba consigo un alma inquieta, marcada por un sinfín de reflexiones y dudas. Cornelia era una dama de alta alcurnia, hija de una familia aristocrática cuyo linaje databa de tiempos remotos. Vivía en una mansión rodeada de jardines, con las comodidades que su estatus le proporcionaba, pero su vida no estaba exenta de complejidades. Era una mujer de aproximadamente 30 años, en una edad madura para casarse, y los pretendientes no le faltaban. No obstante, la señora Cornelia no deseaba simplemente un matrimonio por conveniencia o por mantener su posición social. Ella anhelaba algo más profundo, algo que solo se encontraba en los rincones más recónditos del corazón. Aunque su familia deseaba que contrajera matrimonio con un hombre de su misma clase, un caballero que tuviera la misma posición social y que asegurara el buen nombre de la familia, Cornelia no sentía ningún interés por ninguno de los pretendientes que se le presentaban. Las conversaciones con sus pretendientes eran formales y vacías, sin ningún vestigio de lo que ella verdaderamente buscaba en un hombre: la sinceridad, la pasión y, sobre todo, un amor genuino. Sin embargo, las expectativas familiares no dejaban mucho espacio para el deseo de Cornelia, pues la sociedad en la que vivía dictaba que el matrimonio debía ser un asunto de conveniencia y honor, y no de sentimiento personal. A menudo se encontraba sentada en su salón, observando el ir y venir de las personas que venían a visitarla, pero su mente parecía estar en otro lugar. Reflexionaba sobre los días pasados, sobre su niñez y juventud, cuando las expectativas de la vida eran más sencillas y el amor se imaginaba como algo puro y romántico. Ahora, la realidad era muy diferente. El amor que ella deseaba parecía ser un lujo al que no podía aspirar. ¿Era posible que su corazón encontrara lo que anhelaba en un mundo tan lleno de reglas y convencionalismos? Era una pregunta que la atormentaba en silencio, sin saber a quién acudir para encontrar respuestas. Sus amigas, que también pertenecían a la alta sociedad, le hablaban de las ventajas de casarse con hombres de buena familia, ricos y respetables, pues un matrimonio de conveniencia aseguraba estabilidad y respeto. Sin embargo, Cornelia no podía evitar sentir que esa vida sería vacía, una vida que no le permitiría ser fiel a sí misma ni vivir su propia verdad. Por otro lado, su familia no dejaba de insistir en que debía encontrar un buen partido para asegurar su futuro y el prestigio familiar. ¿Pero qué ocurriría si se casaba por amor? Cornelia se preguntaba si esa era una posibilidad en su vida o si, por el contrario, tendría que resignarse a seguir el camino que le imponían. Pensaba en su futuro, en cómo quería vivir el resto de sus días y en las decisiones que tendría que tomar para encontrar la felicidad. Una tarde, mientras descansaba en su salón, le llegó una carta. Era de un joven caballero, llamado Don Félix, que había oído hablar de su belleza y su bondad. En la misiva, él le expresaba su admiración y le pedía una audiencia para conocerse mejor. Cornelia sintió una mezcla de curiosidad y sorpresa al leer aquellas palabras. ¿Sería este el encuentro que tanto había esperado? La señora Cornelia, aunque reservada y cautelosa, no pudo evitar sentirse intrigada por el joven caballero. Aún sin haberlo visto en persona, ya su nombre y su interés por ella le causaban una ligera emoción que no podía disimular. Quizá, pensó, Don Félix sería el hombre que podría alterar la monotonía de su vida y, tal vez, ofrecerle la oportunidad de conocer un amor verdadero. Capítulo 2. La llegada de Don Félix. Al día siguiente, Cornelia se encontraba pensativa, casi en un estado de ensueño, cuando llegó un sirviente de la casa con la carta de Don Félix.
A medida que leía las palabras del joven caballero, algo dentro de ella se movió. El deseo de conocer a alguien que compartiera sus ideales y que pudiera ofrecerle un respiro de la monotonía de su vida cotidiana la llenó de una emoción contenida. Sabía que, en su situación, este tipo de atención no era común, y su curiosidad por conocerlo creció rápidamente. Don Félix había solicitado una audiencia para presentarse, algo que no se hacía habitualmente en esos círculos, donde las interacciones eran muchas veces mediadas por terceros. A diferencia de los caballeros que su familia había considerado para ella, don Félix parecía una figura fuera de lo común, un hombre que no solo quería unirse a su círculo social, sino que mostraba un interés genuino en conocer su ser más íntimo. Cornelia, aunque recelosa de lo inesperado, no pudo evitar sentirse intrigada. La idea de un encuentro en persona despertó una serie de emociones que hacía mucho tiempo no experimentaba. ¿Qué sucedería si realmente este joven caballero resultaba ser alguien con quien podría compartir su vida? Se preguntaba mientras dejaba la carta sobre su mesa. Esa misma tarde, Cornelia pidió que le prepararan la habitación principal, adornada con flores frescas y una delicada tela que cubría los muebles. Quería recibirlo de la mejor manera posible, aunque no sabía exactamente qué esperar. Una mezcla de nerviosismo y esperanza llenaba el aire mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo las paredes de la sala de un cálido color dorado. Poco después, el sonido de los cascos de un caballo se escuchó desde la distancia, acercándose a la mansión. Don Félix había llegado. Cornelia se levantó de su asiento y caminó hacia el vestíbulo para recibirlo. Al abrir la puerta, allí estaba él, un joven alto, bien vestido, con una mirada franca y decidida, que inmediatamente la hizo sentir una extraña mezcla de aprecio y ansiedad. No era un hombre de extraordinaria belleza, pero algo en su presencia le dio a Cornelia la impresión de que su rostro reflejaba una sinceridad profunda, una cualidad que ella valoraba por encima de todo. Señora Cornelia, un placer finalmente conocerla, dijo don Félix con una voz clara y educada, haciendo una reverencia respetuosa. He oído hablar tanto de su bondad y de su gran virtud que me atrevo a solicitar su atención. Le ruego que me permita pasar un rato en su compañía, en el que podría compartirle algunos de mis pensamientos, si lo considera apropiado. Cornelia, aunque sorprendida por su discurso directo, le hizo una leve inclinación con la cabeza. Sintió que había algo peculiar en la forma en que se expresaba, algo que le invitaba a seguir escuchando. Don Félix, su carta fue recibida con gratitud. Me honra mucho su visita. Permítame guiarle al salón. Ambos se dirigieron al interior de la casa, donde una suave luz iluminaba el entorno. Don Félix, mientras caminaba a su lado, observó los cuadros y decoraciones de la sala, pero pronto su mirada se centró en Cornelia. La conversación comenzó con algunas formalidades, pero pronto se desvió hacia un terreno más personal, a medida que la familiaridad comenzaba a surgir entre los dos. Hablaron sobre temas triviales al principio, las noticias del día, los eventos sociales y las costumbres de la ciudad. Pero Cornelia, que ya no sentía el mismo aburrimiento que le solían provocar este tipo de conversaciones con otros hombres, notó algo diferente en don Félix. ¿Acaso él veía el mundo de manera distinta? Su conversación parecía ir más allá de la superficie, como si ambos pudieran explorar pensamientos y preocupaciones que rara vez compartían con otros. En medio de su charla, don Félix le reveló que había llegado a Madrid desde una región lejana, buscando un lugar donde pudieran coincidir sus aspiraciones personales y su posición social. Aunque Cornelia aún no lo conocía completamente, algo en su manera de hablar y en su mirada franca la hacían pensar que podría ser más que una simple cortesía de sociedad. En su corazón, ella no dejaba de preguntarse si este encuentro sería la oportunidad que había estado esperando. Señora Cornelia, dijo don Félix después de un rato, mientras ambos descansaban en los cómodos sillones, sé que tal vez no soy el caballero típico que usted esperaría en su vida, pero me gustaría pedirle algo más que su atención momentánea. Me gustaría ganar su confianza, mostrarle que mis sentimientos son sinceros y que mis intenciones son honorables. No busco simplemente un vínculo por conveniencia, sino por una conexión real y genuina. Cornelia, al escuchar estas palabras, sintió como un ligero rubor le invadía el rostro. Nadie antes le había hablado de esa manera. A menudo, las cortesías y las promesas de amor eran solo vacíos cumplidos de quienes querían algo más, pero algo en la voz de don Félix y en sus ojos la hizo creer que lo que decía no era una simple estrategia. A medida que la conversación continuaba,
El ambiente entre ellos se volvía cada vez más cómodo. La barrera de las formalidades se iba desmoronando lentamente. Y, por primera vez en mucho tiempo, Cornelia sintió la chispa de algo más profundo que la mera cortesía. Capítulo 3. La revelación de don Félix. Pasaron varias semanas desde aquel primer encuentro entre Cornelia y don Félix. Durante ese tiempo, los dos se encontraron varias veces, en ocasiones en el salón de Cornelia, otras en los jardines de la mansión, donde la conversación fluía con una naturalidad que sorprendía a la dama. Aquella cortesía inicial había dado paso a una amistad que, aunque aún frágil, se sostenía por la sincera admiración mutua que cada uno sentía por el otro. El joven caballero había comenzado a visitar a Cornelia con una regularidad que antes solo habían tenido los pretendientes que su familia había elegido para ella, pero con una diferencia fundamental: don Félix no se comportaba como los demás. No buscaba impresionarla con vanas palabras ni con demostraciones de riqueza o poder. No, él solo deseaba compartir con ella lo que pensaba y sentía, sin artificios ni adornos. Había algo genuino en sus ojos, algo que fascinaba a Cornelia. Una tarde, mientras caminaban por el jardín de la mansión, don Félix, que se había mostrado reservado en sus visitas anteriores, pareció querer abrir su corazón. Señora Cornelia, comenzó, mirando fijamente el paisaje mientras se apoyaba en una de las columnas del jardín, he disfrutado mucho de nuestras conversaciones, y cada vez siento que hay más entre nosotros de lo que me atrevo a expresar. Sin embargo, temo que la razón de mis visitas pueda ser malinterpretada, y antes de que eso ocurra, quiero hablarle con toda sinceridad. Cornelia, que escuchaba atentamente, notó el tono serio en su voz. Por un momento, pensó que tal vez don Félix tenía alguna revelación importante que hacer, alguna verdad que había estado ocultando. Sin embargo, no podía prever que sus palabras cambiarían el curso de su vida. Le confieso, señora, continuó él, dejando de observar las flores para mirarla directamente a los ojos, que desde el momento en que le conocí, algo en mí despertó que no había sentido antes. No es solo su belleza lo que me atrae, ni siquiera su posición social. Lo que realmente me cautiva es su alma, su carácter, su forma de ver el mundo. Me ha impresionado su sinceridad y su inteligencia, cualidades que rara vez encuentro en las mujeres de nuestra clase. Por ello, no quiero seguir ocultándole lo que siento. Creo que estoy enamorado de usted. Cornelia, al escuchar esas palabras, sintió una mezcla de emociones. Por un lado, se alegró profundamente de que él compartiera sus sentimientos de manera tan abierta, pero, por otro, la duda comenzó a hacer su aparición. ¿Era esto posible? ¿Podía ella, también, sentir lo mismo por un hombre que había conocido tan recientemente? La idea de amar a don Félix parecía tan nueva y tan extraña para ella que no pudo evitar quedarse en silencio por unos segundos, buscando una respuesta en su interior. Durante toda su vida, le habían enseñado que el amor debía ser algo racional, algo que se construía con el tiempo y con la obligación. Pero lo que sentía en ese momento no era nada de eso. Era algo espontáneo, algo que escapaba a su control y que, de alguna manera, la asustaba. Don Félix, dijo al fin, rompiendo el silencio, su voz temblorosa, sus palabras me halagan profundamente. Pero debo ser sincera con usted. Nunca antes había sentido algo tan fuerte por nadie. A veces, los sentimientos se presentan sin aviso, y es difícil comprenderlos de inmediato. Se detuvo y lo miró con una expresión que reflejaba tanto duda como esperanza. Le confieso que también he sentido una conexión especial con usted, algo que no puedo negar. Sin embargo, me encuentro en una encrucijada, pues mi corazón es cauteloso, y mi posición en la sociedad me obliga a ser más prudente de lo que a veces quisiera. Don Félix la miró con ternura, comprendiendo su preocupación. Sabía que su propuesta no era algo fácil de aceptar para una mujer de su estatus, especialmente porque Cornelia estaba acostumbrada a vivir bajo el peso de las expectativas familiares y sociales. Pero, al mismo tiempo, sentía que su amor por ella era tan profundo que valía la pena luchar por él. Señora Cornelia, comprendo sus dudas. La sociedad en la que vivimos está llena de reglas que a menudo parecen impedir que los corazones se encuentren. Pero le aseguro que no vengo aquí para imponerle nada. Mi único deseo es que, con el tiempo, podamos conocernos más y ver si lo que sentimos es real. No busco apresuramientos ni decisiones inmediatas. Solo pido que me permita ser una parte de su vida, aunque sea de forma lenta y pausada. Cornelia, conmovida por la sinceridad de don Félix, sintió como su corazón comenzaba a abrirse.
Era cierto que nunca antes había conocido a alguien que hablara con tanto respeto hacia sus sentimientos y sus pensamientos. ¿Sería posible que él pudiera ofrecerle lo que siempre había buscado? El amor verdadero, sin máscaras ni conveniencias. Le agradezco, don Félix, sus palabras, su paciencia, y la manera en que se ha comportado conmigo. Permítame pensar en todo esto, pues aún necesito tiempo para comprender lo que siento. Pero, en el fondo, también creo que hay algo entre nosotros, algo que podría convertirse en algo más profundo. Ambos se quedaron en silencio por unos momentos, mientras el viento movía suavemente las hojas de los árboles. Cornelia sabía que estaba al borde de una decisión importante, una que cambiaría su vida para siempre. Sin embargo, aún no estaba lista para tomarla, y el tiempo sería el que dictara el camino a seguir. Capítulo 4. La decisión de Cornelia. Después de la revelación de don Félix, Cornelia se sumió en una profunda reflexión. Las palabras del joven caballero resonaban en su mente una y otra vez, desbordando sus pensamientos. El jardín donde se había encontrado con él parecía haberse desvanecido, y lo único que quedaba era la duda, el miedo y, al mismo tiempo, una chispa de esperanza. Durante los días siguientes, Cornelia se retiró un poco de la vida social habitual. Pasó más tiempo en su habitación, leyendo, meditando y buscando algún tipo de consuelo en sus pensamientos. El mundo que conocía, lleno de expectativas y obligaciones, parecía estar cada vez más alejado de ella. Las visitas de don Félix se habían detenido temporalmente, pues él respetaba su necesidad de espacio, pero Cornelia sabía que no podía seguir ignorando los sentimientos que había despertado en ella. ¿Debería seguir adelante con su vida tal como siempre lo había hecho? La decisión le resultaba cada vez más difícil. Tenía en sus manos una oportunidad rara, un amor sincero, algo que se sentía tan nuevo y tan real que no podía dejarlo escapar tan fácilmente. Sin embargo, también sentía el peso de las expectativas sociales sobre sus hombros, y las dudas sobre el futuro de su relación con don Félix la atormentaban. Un día, después de haber permanecido sola durante varias horas, Cornelia decidió que ya no podía seguir viviendo entre la incertidumbre. Necesitaba respuestas, necesitaba actuar. La conversación con su familia había estado pendiente, aunque lo evitaba constantemente, temerosa de que su amor por don Félix fuera malinterpretado o que su decisión fuera vista como una locura. Con una resolución firme, Cornelia envió a buscar a don Félix, pidiéndole que viniera a su casa para hablar de manera clara sobre lo que ambos sentían. Esa misma tarde, don Félix llegó a la mansión. Al ver la determinación en los ojos de Cornelia, el joven caballero supo que ese momento sería crucial. Entró al salón, donde Cornelia lo esperaba, y ella le hizo un gesto para que tomara asiento. Don Félix, le agradezco mucho su paciencia. He pasado mucho tiempo reflexionando sobre lo que usted me ha dicho, y aunque mis sentimientos hacia usted son genuinos, también tengo muchas dudas sobre el futuro. Mi vida, hasta este momento, ha estado regida por las expectativas de mi familia y la sociedad, y no sé si podré dejar todo eso atrás tan fácilmente. Don Félix la miraba atentamente, sus ojos llenos de comprensión. No parecía estar sorprendido por sus palabras. Él ya sabía que Cornelia no tomaría una decisión apresurada. Sin embargo, lo que él no esperaba era que ella continuara, con un tono de voz mucho más firme. Pero he llegado a una conclusión, don Félix, dijo Cornelia, levantando la vista para mirarlo directamente. Creo que no puedo seguir con mi vida sin tratar de ser fiel a mí misma. He estado viviendo por las expectativas de los demás, pero también tengo derecho a ser feliz a mi manera. Y creo que esa felicidad, esa verdadera satisfacción, podría estar a su lado. El rostro de don Félix se iluminó en el instante en que escuchó esas palabras. Era evidente que Cornelia había hecho un esfuerzo enorme para llegar a esta conclusión, y su valentía lo conmovió profundamente. No era fácil para ella liberarse de las cadenas invisibles que la ataban a una vida predestinada. Señora Cornelia, no tengo palabras suficientes para agradecerle su sinceridad y su valentía. Entiendo que lo que está proponiendo no es fácil, y le prometo que no le haré ninguna presión. Mi único deseo es que, si decide que puedo estar a su lado, lo haga porque lo siente en su corazón. Cornelia lo observó con una mirada profunda, llena de emociones encontradas. En sus ojos se reflejaba tanto miedo como esperanza, pero también una nueva determinación. ¿Podría entregarse a un amor que no estaba asegurado por la tradición ni por el estatus? Durante unos momentos, la sala quedó en silencio,
mientras ambos se sumían en sus propios pensamientos. Finalmente, Cornelia tomó una respiración profunda y dijo: «Don Félix, he tomado una decisión. A partir de ahora, quiero seguir mi propio camino, aunque ese camino me lleve a lo desconocido. Si usted desea estar conmigo, será porque ambos creemos que es lo correcto, no porque las circunstancias nos obliguen a hacerlo. Estoy dispuesta a seguir mi corazón». Don Félix se acercó a ella, y sin decir una palabra más, tomó su mano con ternura. Fue un gesto sencillo, pero cargado de un significado profundo. Cornelia lo miró, y por fin, sintió que su corazón había dado el paso que tanto había temido. A partir de ese momento, las reglas de la sociedad y las expectativas familiares perdían peso ante la verdad de sus propios sentimientos. Cornelia había decidido seguir su propio deseo, y ese deseo la había llevado hasta Don Félix. Capítulo 5. La confrontación con la familia. Después de la decisión tomada, Cornelia experimentó una mezcla de alivio y ansiedad. El peso de la incertidumbre comenzó a desvanecerse, pero pronto se dio cuenta de que su elección no solo afectaría a ella y a Don Félix, sino que también tendría consecuencias en su vida familiar, en su reputación y en su posición dentro de la sociedad. El amor que había encontrado en Don Félix le traía una sensación de libertad, pero esa misma libertad le estaba generando una creciente presión interna, pues sabía que debía enfrentarse a su familia y especialmente, a su madre, quien ya había comenzado a hacer planes para su matrimonio con un pretendiente elegido por ella. Cornelia sentía que su decisión no solo desafiaría las normas familiares, sino que también pondría a prueba los lazos de amor y lealtad que había mantenido durante toda su vida. Una tarde, al regresar de su encuentro con Don Félix, Cornelia se encontró con su madre, doña Beatriz, en el salón. La mujer estaba sentada en su sillón habitual, con una expresión seria que indicaba que algo importante estaba por suceder. «Cornelia, ven aquí, hija», dijo su madre con un tono que, aunque amable, llevaba una carga de preocupación. «Necesito hablar contigo». Cornelia se sentó frente a ella, sabiendo que lo que venía no era una conversación fácil. Doña Beatriz la miró fijamente, como si estuviera esperando algo más de ella, algo que se encontraba más allá de las palabras. «He escuchado algunos rumores sobre tus frecuentes encuentros con Don Félix», comenzó la madre, con un suspiro. «Sabes que no me agrada que te relaciones tanto con él. Es un joven de buena familia, sí, pero aún es muy inestable, y su futuro es incierto. No podemos permitirnos involucrarnos con alguien que no tiene un futuro asegurado. Además, hay otros pretendientes mucho más adecuados para ti». Cornelia, que ya sabía de qué iba la conversación, sintió una mezcla de frustración y tristeza. Su madre no entendía lo que había en su corazón, no veía lo que ella veía en Don Félix. El amor que ella sentía por él era algo real, algo que no podía explicar solo con las reglas sociales que su madre tan fervorosamente defendía. «Madre, le dije a Don Félix que mis sentimientos por él son sinceros», respondió Cornelia con calma, pero con firmeza. «Y aunque respeto su opinión, no puedo ignorar lo que siento. No puedo casarme con alguien solo porque sea una buena opción social o porque su familia tenga una buena posición. Mi vida no debe depender de esos factores». Doña Beatriz la miró en silencio, como si estuviera evaluando las palabras de su hija. Sabía que Cornelia siempre había sido una mujer con carácter, pero jamás había imaginado que su hija se enfrentaría a ella de esa manera. «Cornelia, entiéndeme», dijo doña Beatriz, su voz ahora con un tono más suave, pero cargado de preocupación. «Lo que más quiero para ti es que seas feliz, pero también quiero que tengas una vida estable, una vida en la que puedas ser respetada por la sociedad. Si te enamoras de un hombre como Don Félix, te arriesgas a perder todo eso. Tú sabes lo que puede suceder si sigues ese camino». Cornelia guardó silencio. Las palabras de su madre eran duras, pero no lograban cambiar lo que sentía en lo más profundo de su ser. Don Félix había tocado algo en ella que ningún otro hombre había conseguido despertar. Su verdadero yo, su esencia. Era cierto que él no provenía de una familia con la misma posición que los pretendientes que su madre aprobaba, pero no le importaba. Lo que sentía por él era auténtico, y no podía renunciar a ello solo por temor al que dirán. «Madre, le pido que me entienda», dijo Cornelia con voz serena, pero firme. «No puedo hacer mi vida según los deseos de los demás. Quiero ser feliz con Don Félix, y es una decisión que he tomado con el corazón. No puedo prometerle que todo será fácil ni que cumpliré todas sus expectativas,
pero sé que este es el camino que debo seguir. Doña Beatriz la miró en silencio por un momento, como si estuviera considerando sus palabras. Finalmente, suspiró profundamente y se levantó de su asiento, caminando lentamente por la habitación. Sabes que te amo, Cornelia, y que lo único que deseo es lo mejor para ti. Pero también debo ser realista. Si sigues adelante con este hombre, puede que te enfrentes a muchas dificultades. La vida no es tan sencilla como parece, y te enfrentarás a la desaprobación de muchos. Cornelia, aunque triste por la reacción de su madre, sintió una nueva determinación en su pecho. Sabía que el camino que había elegido no sería fácil, pero estaba lista para enfrentarlo. El amor verdadero no era algo que debía ser dictado por la tradición ni por las expectativas ajenas. Madre, sé que esto es difícil de aceptar, pero le pido que confíe en mí. Creo en lo que siento, y estoy dispuesta a luchar por ello, sin importar lo que digan los demás. Doña Beatriz la miró una última vez, con una mezcla de ternura y desesperación en los ojos. Finalmente, asintió, aunque a regañadientes. Está bien, hija. Harás lo que creas correcto. Solo te pido que pienses bien en todo lo que estás arriesgando. Cornelia la miró con gratitud. Aunque no había logrado que su madre aceptara completamente su decisión, al menos había plantado la semilla de la comprensión. Sabía que su familia no podría entender su amor por don Félix de inmediato, pero confiaba en que, con el tiempo, verían que lo que había entre ellos era algo genuino. Al salir del salón, Cornelia se sintió aliviada por haber hablado de sus sentimientos, aunque sabía que aún quedaba mucho por hacer. Ahora, más que nunca, su vida dependería de su capacidad para desafiar las expectativas de la sociedad y mantenerse fiel a sí misma. Capítulo 6. La amenaza de la sociedad. Con la decisión tomada y la confrontación con su madre ya vivida, Cornelia no pudo evitar sentir que el peso de la sociedad recaía aún más sobre ella. La libertad que había alcanzado al decidir estar con don Félix no significaba que las dificultades hubieran desaparecido. De hecho, apenas comenzaba a vislumbrar la magnitud del reto que tenía por delante. La sociedad en la que vivía era rígida y tradicional. Cada acción, cada palabra, cada elección debía ajustarse a las normas impuestas, y cualquier desviación de esa norma era vista con desconfianza. El amor entre Cornelia y don Félix no solo desafiaba las expectativas de su madre, sino que también iba en contra de lo que se esperaba de una mujer de su clase y estatus. Las semanas siguientes fueron de creciente tensión. Cornelia y don Félix continuaban viéndose en secreto, pues aún no estaban dispuestos a afrontar públicamente su relación. Aunque las visitas de don Félix fueron discretas, no pasaron desapercibidas por los habitantes de la ciudad, y pronto comenzaron a correr rumores. Las miradas de desaprobación se hicieron cada vez más evidentes, especialmente entre las mujeres de la alta sociedad, que no podían comprender cómo una dama como Cornelia se atreviera a involucrarse con alguien de una familia menos acomodada. Una tarde, mientras Cornelia paseaba por el jardín de su casa, notó que varias de las damas más cercanas a su madre se encontraban reunidas en el salón, sus voces bajas pero cargadas de desconfianza. Sabía que las conversaciones sobre ella no tardarían en llegar a sus oídos, y que tarde o temprano tendría que enfrentar las consecuencias de su decisión. Esa tarde, al regresar al salón de la casa, la encontró llena de la presión silenciosa de los comentarios que ya circulaban. Doña Beatriz, con el rostro serio, la esperaba sentada en el mismo sillón donde había tenido la conversación anterior. Cornelia, hija mía, ya no puedo ignorar lo que está sucediendo, dijo su madre, la voz cargada de preocupación. He recibido visitas de algunas de las mujeres más influyentes de nuestra sociedad. Están hablando de ti, de tu relación con don Félix. Me temo que esta situación está más allá de lo que podemos manejar. Cornelia se detuvo en seco al escuchar esas palabras. Sabía que la desaprobación de la sociedad estaba por encima de cualquier deseo personal. Aunque le dolía profundamente. Había aceptado que esta batalla no solo era suya, también pertenecía a su familia, a la reputación de su madre y a su lugar en el mundo. Sin embargo, no podía dar marcha atrás. Madre, entiendo tus preocupaciones, dijo Cornelia con voz firme, pero no voy a renunciar a lo que siento. Mi amor por don Félix no es algo superficial ni una simple atracción pasajera. Es real, y no puedo seguir escondiéndolo solo por la opinión de los demás. Doña Beatriz suspiró, con un aire de derrota en su rostro. Sabía que su hija era obstinada, y aunque su corazón le decía que Cornelia debía seguir lo que creía,
también entendía las consecuencias sociales que eso implicaba. Pero no entiendes, Cornelia, respondió con amargura. No estamos hablando solo de amor. Estás arriesgando tu reputación, y la de toda nuestra familia. Si esta relación sigue adelante, todo lo que hemos construido podría venirse abajo. Los hombres adecuados para ti, los que nos pertenecen por derecho, no querrán saber nada de una mujer que se involucra con alguien como él. Cornelia sintió una punzada en el corazón al escuchar esas palabras, pero su determinación no flaqueó. Sabía lo que su madre le decía era cierto, pero también sabía que no podía seguir viviendo solo para cumplir con las expectativas ajenas. Madre, lo que más quiero en la vida es ser feliz. Y sé que la felicidad está con don Félix, dijo, casi con un suspiro de angustia. No me importa lo que digan los demás. No me importa perder a quienes no me comprenden. No me importa si mi nombre es señalado. Lo único que me importa es seguir mi corazón. Doña Beatriz la miró con tristeza, pero en sus ojos había una luz que parecía dudar entre la desaprobación y la comprensión. Finalmente, bajó la mirada y dijo: Está bien, hija, pero quiero que entiendas que, en el mundo en que vivimos, las decisiones que tomas tienen consecuencias. Si decides seguir este camino, te enfrentarás a críticas, y posiblemente, a la pérdida de muchas cosas. Las puertas que ahora tienes abiertas se cerrarán. Cornelia sintió que el aire se le espesaba. Las palabras de su madre, aunque duras, eran reales. Sabía que la relación con don Félix podría no solo afectarla a ella, sino también a toda su familia. Pero no podía retroceder. El amor que sentía por él era más fuerte que cualquier presión social, más fuerte que cualquier expectativa de los demás. La conversación con su madre terminó en silencio. Cornelia salió del salón, más decidida que nunca a seguir su camino, aunque sabía que la sociedad en su conjunto la observaba con desdén. Las consecuencias de su amor por don Félix se harían sentir, y sería necesario enfrentarlas con valentía. La señora Cornelia estaba decidida a luchar por lo que quería, aunque el precio fuera alto. Capítulo 7. La prueba de la separación. Después de las tensas conversaciones con su madre, Cornelia se sintió más sola que nunca. Las críticas de la sociedad, el rechazo de las personas cercanas a ella, y las dudas de su propia familia, especialmente de su madre, comenzaron a calar en su alma. A pesar de su firme decisión de seguir adelante con don Félix, las fuerzas que se oponían a su felicidad se volvían cada vez más poderosas. Don Félix, que también había estado sintiendo la presión del mundo exterior, se mostró más distante en los últimos días. Sus encuentros, aunque discretos, comenzaron a hacerse menos frecuentes. Cornelia sentía una creciente sensación de vacío. Cada vez que él no aparecía como había prometido, su corazón se hundía un poco más. Las palabras de su madre seguían resonando en su mente: si sigues este camino, perderás mucho. Una tarde, Cornelia recibió una carta de don Félix que la dejó desconcertada. La carta estaba escrita con un tono formal y distante, algo que no esperaba de él. Él le pedía un tiempo de separación, sugiriendo que las circunstancias eran demasiado difíciles para seguir adelante con su relación. El joven caballero había sucumbido, al igual que ella, a la presión externa. Con manos temblorosas, Cornelia leyó las palabras de don Félix una y otra vez. El dolor era profundo, y aunque entendía las razones detrás de su decisión, no podía evitar sentirse traicionada. ¿Por qué él le pedía separarse si su amor era tan fuerte como lo había prometido? Pensó que quizá había malinterpretado todo lo que habían compartido, que tal vez la lucha que habían enfrentado juntos no había sido suficiente. Con el corazón roto, Cornelia salió al jardín, buscando el aire fresco para despejar su mente. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un suave color anaranjado, pero incluso esa belleza parecía desvanecerse frente a la tormenta que se desataba dentro de ella. ¿Será que todo lo que he hecho ha sido un error?, se preguntó, mientras las lágrimas caían lentamente por su rostro. Pero al mismo tiempo, algo dentro de ella le decía que no podía rendirse. No podía dejar que la sociedad y sus expectativas dictaran su vida. Al día siguiente, Cornelia decidió tomar una decisión que cambiaría todo. No iba a esperar más. Si don Félix había elegido alejarse, entonces era hora de que ella tomara el control de su propio destino. Sabía que el amor verdadero no debía depender de la presión externa, ni siquiera de la de él. Había tomado un riesgo al amar, y no podía renunciar a esa verdad tan fácilmente.
Con esta resolución, Cornelia escribió su propia carta. En ella, le explicaba a don Félix que, aunque su corazón estuviera roto, su vida seguiría adelante, independientemente de la distancia que él quisiera poner entre ellos. Ella le agradecía por haberle mostrado la posibilidad de un amor verdadero, pero le dejaba claro que no permitiría que la vida la definiera en términos de pérdida o abandono. Cuando terminó de escribir la carta, Cornelia sintió una mezcla de tristeza y alivio. La incertidumbre había desaparecido, aunque el dolor seguía ahí. Sabía que ahora su camino no dependería de él, sino de sus propias fuerzas. A partir de ese momento, tendría que enfrentarse al mundo con la misma valentía que había mostrado al decidir amar a don Félix en primer lugar. Esa misma tarde, envió la carta y esperó en silencio, sin saber lo que el futuro le depararía. La noche cayó y, por un momento, Cornelia se permitió llorar. Sabía que el amor por don Félix había sido genuino, pero también comprendía que algunas relaciones, por más profundas que fueran, no podían sobrevivir bajo las presiones de la vida. No obstante, mientras las estrellas brillaban en el cielo, Cornelia tomó una decisión crucial. No permitiría que su vida se definiera por lo que no pudo ser, sino por lo que aún podía construir. A pesar de la separación, el viaje hacia la autorrealización de Cornelia recién comenzaba. A partir de ese momento, ella buscaría su felicidad en su propio interior, sin importar las expectativas ajenas. El amor por sí misma y su deseo de ser libre la guiarían en los días venideros. Capítulo 8. La nueva vida de Cornelia. El tiempo pasó, y aunque el dolor de la separación con don Félix nunca desapareció completamente, Cornelia empezó a encontrar consuelo en su propio crecimiento personal. Los primeros días después de recibir su carta fueron los más difíciles, pues el vacío dejado por la ausencia de su amor era profundo. Sin embargo, al mismo tiempo, Cornelia comenzó a darse cuenta de que su vida no dependía de la presencia de nadie más. Al principio, todo le parecía gris, como si el sol nunca brillara con la misma intensidad. Pero, con el tiempo, empezó a hacer pequeños cambios en su vida cotidiana. Decidió dedicarse a las cosas que antes había dejado de lado: su lectura, el arte, las caminatas solitarias por los jardines de la casa que tantas veces había recorrido con don Félix. Comenzó a disfrutar de su soledad, a comprender que, si bien el amor que había compartido con don Félix había sido real y hermoso, no era lo único que definía su existencia. Un día, al regresar de una de sus caminatas matutinas por el jardín, Cornelia se encontró con una carta en el vestíbulo de la casa. Al ver el sobre, reconoció inmediatamente la caligrafía de su madre. Aunque su relación con ella había sido complicada en las últimas semanas, no pudo evitar sentir una mezcla de ansiedad y curiosidad. ¿Qué podría querer ahora? Al abrir la carta, encontró un tono más suave y menos crítico de lo que esperaba. Doña Beatriz había reflexionado sobre los últimos eventos y le pedía a su hija que se encontrara con ella para hablar de su futuro. A pesar de la dura batalla que había librado contra las expectativas sociales, Cornelia sabía que, en el fondo, su madre aún quería lo mejor para ella, aunque no pudiera comprender completamente las decisiones de su hija. Cornelia decidió que era hora de abrir un nuevo capítulo en su vida, uno que estuviera más alineado con sus propios deseos y no con lo que el mundo esperaba de ella. Esa tarde, se dirigió a la habitación de su madre con una mezcla de nerviosismo y determinación. Doña Beatriz la recibió con una sonrisa cansada, como si el peso de los días recientes también hubiera afectado a la mujer que siempre había sido tan firme en su opinión. «Cornelia, te he estado observando», comenzó doña Beatriz con un tono suave. «Y aunque aún no entiendo todo lo que has hecho, he llegado a la conclusión de que lo importante es que eres feliz, o al menos estás intentando encontrar tu propia felicidad». Cornelia se sentó frente a su madre, que la miraba con ojos más comprensivos que antes. Sabía que su madre había luchado durante años con las convenciones sociales, y aunque no siempre estaba de acuerdo con ella, al menos podía ver la preocupación que sentía por su bienestar. «Madre, el amor no siempre es algo que uno elige. Pero la vida sí es una elección. He decidido que debo vivir de acuerdo con lo que siento, aunque eso signifique ir contra todo lo que me han enseñado. Ya no tengo miedo de ser yo misma, aunque eso signifique enfrentarme a los demás». Doña Beatriz la miró en silencio, evaluando sus palabras. Al fin, después de un largo suspiro, asintió lentamente. «Entiendo, Cornelia. Tal vez he estado demasiado centrada en lo que la sociedad espera, y he dejado de lado lo que realmente deseas.
Te pido disculpas por no haberte dado más espacio para ser tú misma. Quizá este sea el momento para que ambos aprendamos algo nuevo. Yo también tengo que aprender a soltar, a aceptar que tú ya no eres la niña que solía ser. Cornelia sintió una oleada de gratitud al escuchar esas palabras. Durante tanto tiempo, había deseado que su madre la comprendiera, y aunque no todo se resolvía de inmediato, este fue el primer paso hacia una relación más abierta y comprensiva. No te preocupes, madre, respondió Cornelia con una sonrisa tranquila. No te estoy pidiendo que estés de acuerdo con todo lo que haga. Solo quiero que comprendas que mis decisiones son mías y que debo seguir mi camino. Al final, todos somos responsables de nuestra propia felicidad. Doña Beatriz la observó con una mezcla de admiración y tristeza. Sabía que su hija había cambiado, pero también veía que Cornelia se estaba convirtiendo en una mujer fuerte, capaz de tomar las riendas de su vida y decidir su propio destino. Esa conversación fue el inicio de un cambio en su relación. Aunque todavía había diferencias entre ellas, Cornelia ya no sentía la misma presión constante de complacer a su madre. Sabía que podía vivir su vida según sus propios principios, sin tener que ceder a las expectativas de los demás. Al día siguiente, Cornelia se levantó temprano, con el corazón más ligero. Estaba lista para seguir adelante, para empezar una nueva etapa en su vida. Aunque don Félix seguía siendo un recuerdo en su corazón, ya no era el centro de su mundo. Cornelia ahora tenía claro que su vida no dependía de nadie más. Comenzó a dedicar más tiempo a sus pasiones, a sus estudios, y a la mejora de sí misma. Aprendió a disfrutar de su compañía, y a ver la vida con una perspectiva más amplia. El amor, aunque aún presente en su corazón, ya no era el único motor de su existencia. Capítulo 9. El encuentro inesperado. Con el paso de los meses, Cornelia comenzó a sentirse más cómoda en su propia piel. La herida dejada por la separación de don Félix se iba cerrando poco a poco, aunque nunca desapareció por completo. Aprendió a no pensar tanto en lo que podría haber sido, y empezó a enfocarse más en lo que realmente deseaba para su vida. Su relación con su madre había mejorado, y aunque aún existían diferencias, la comprensión mutua había abierto un camino para una convivencia más armoniosa. Una tarde, mientras Cornelia paseaba por el parque cercano a la casa, disfrutando de la tranquilidad del lugar, algo inesperado ocurrió. Se encontraba observando el cielo, que se teñía de tonos morados y anaranjados, cuando de repente escuchó una voz familiar que la llamó por su nombre. Cornelia, Dijo la voz, llena de sorpresa y cierta alegría. Al volverse, Cornelia se encontró con don Félix, quien, aunque algo cambiado, seguía siendo el mismo joven que había conquistado su corazón. En un principio, se quedó paralizada, pues no esperaba encontrarse con él en un lugar tan alejado de su casa. Don Felix, Preguntó Cornelia, su voz ligeramente temblorosa. Él la miró con una expresión que denotaba una mezcla de incertidumbre y deseo de hablar. Después de unos segundos, se acercó a ella con paso vacilante. Cornelia, nunca pensé que te encontraría aquí, dijo él, su voz cargada de emoción. He estado pensándote mucho, y sentí que era el momento adecuado para hablar contigo. Cornelia no sabía cómo reaccionar. Habían pasado ya varios meses desde su separación, y aunque su amor por él seguía siendo fuerte, también había aprendido a vivir sin él. El tiempo había cambiado muchas cosas, incluso sus sentimientos. ¿Qué deseas decirme, don Félix? Preguntó con calma, aunque en su interior una tormenta de emociones comenzaba a agitarse. Don Félix parecía estar buscando las palabras adecuadas, como si no quisiera meter la pata. Finalmente, respiró hondo y se atrevió a hablar con franqueza. Sé que te he herido, Cornelia, comenzó. Lo siento profundamente. La separación fue lo más difícil que he hecho, pero no tenía otra opción. La presión de mi familia, las expectativas sociales, todo se me hizo demasiado. No pude ser el hombre que merecías, y por eso te dejé ir. Pero, después de todo este tiempo, he comprendido que no puedo seguir huyendo de mis propios sentimientos. Lo que sentimos el uno por el otro fue real, y me equivoqué al apartarme de ti asterisco. Cornelia lo miraba en silencio, procesando sus palabras. Sentía una mezcla de emociones. Parte de ella quería lanzarse a sus brazos y dejar que todo volviera a ser como antes, pero otra parte de ella sabía que no podía regresar al pasado. El amor por él aún estaba allí,
pero las cicatrices de su separación no podían borrarse tan fácilmente. Don Félix, empezó ella, con voz firme. Aprecio tus palabras y comprendo lo que has sentido. Pero también he cambiado. Mi vida ya no depende de ti ni de nadie más. He aprendido a ser fuerte por mí misma, a no esperar que los demás me den la felicidad. Y aunque te sigo queriendo, sé que no puedo quedarme atada al pasado. No puedo regresar a lo que ya no es ***. Un silencio tenso llenó el aire entre ellos. Don Félix la observaba con una mezcla de dolor y comprensión. Sabía que Cornelia había madurado, que ya no era la joven dependiente que había conocido. Ella había encontrado su propia fuerza, y ahora era una mujer decidida, dispuesta a seguir su camino sin importar los obstáculos. Finalmente, don Félix rompió el silencio. Te entiendo, Cornelia, dijo, con una ligera sonrisa triste. Yo también he cambiado. Y aunque mi corazón aún te pertenece, respeto tu decisión. Quiero que seas feliz, y si eso significa que no podemos estar juntos, entonces lo aceptaré ***. Cornelia lo miró profundamente, agradecida por su comprensión. En ese momento, algo dentro de ella se liberó. Ya no sentía que su vida estuviera atrapada en la incertidumbre. El amor que había compartido con él ahora formaba parte de su pasado, pero lo recordaba con cariño y sin arrepentimientos. Gracias, don Félix, respondió, con una sonrisa suave. Por lo menos ahora sé que ambos hemos aprendido lo que necesitábamos aprender. La vida continúa, y debemos seguir adelante, cada uno en su propio camino ***. Después de unos instantes de silencio, don Félix asintió, y sin decir más, se despidió de Cornelia. Ambos sabían que era el final de una etapa, pero también entendían que ese final les permitiría seguir adelante con sus vidas. Cornelia lo observó alejarse por el sendero, y aunque una parte de su corazón lo seguiría amando siempre, también sabía que había tomado la decisión correcta. Su vida ya no dependía de él, ni de nadie más. Había aprendido a ser dueña de su destino. Capítulo 10. El regreso de la serenidad. Después del encuentro con don Félix, Cornelia sintió que una carga pesada se había levantado de sus hombros. Había tomado una decisión importante: no aferrarse al pasado y permitir que la vida la llevara hacia nuevas posibilidades. Aunque la despedida de su primer amor había sido dolorosa, Cornelia sabía que había encontrado la paz consigo misma. La serenidad comenzó a envolver su vida con cada día que pasaba. Ahora que había hecho las paces con su pasado, Cornelia pudo enfocarse más en sí misma. Los momentos de reflexión y soledad que había temido al principio de su proceso de duelo se transformaron en oportunidades para conocerse mejor, para descubrir lo que realmente deseaba y lo que la hacía sentir plena. Una mañana, mientras caminaba por los jardines de su casa, Cornelia decidió que era hora de hacer algo más para sí misma. Durante mucho tiempo, había vivido bajo las expectativas de su madre y de la sociedad, pero ahora era su turno de construir su vida a su manera. Pensó en sus intereses, en sus pasiones, en las cosas que había dejado de lado mientras se entregaba por completo a su amor por don Félix. Voy a retomar mi arte, se dijo a sí misma mientras contemplaba un hermoso ramo de flores en el jardín. Es el momento de volver a pintar, de crear y explorar lo que realmente me llena. Cornelia había sido una talentosa pintora en su juventud, pero sus compromisos familiares y su amor por don Félix la habían alejado de su pasión. Ahora, después de tantas pruebas y lecciones, sentía que era el momento de regresar a sus raíces. La pintura siempre le había permitido expresarse de manera sincera, y pensó que al sumergirse nuevamente en ese mundo, podría liberarse aún más de las ataduras que había tenido en su corazón. Esa misma tarde, se dirigió a su estudio, un pequeño espacio acogedor que había sido testigo de sus primeras obras. El aire estaba impregnado de un leve olor a óleo y madera, un aroma que siempre la había transportado a su juventud, cuando la vida parecía estar llena de infinitas posibilidades. Tomó los pinceles y el lienzo con una mezcla de nerviosismo y emoción, sintiendo que cada trazo que daba era una forma de sanar las heridas que aún quedaban en su alma. Pasaron las semanas, y Cornelia se dedicó con empeño a su arte. Cada pintura que creaba reflejaba una parte de sí misma, un fragmento de su alma que había estado dormido durante tanto tiempo. A medida que sus obras cobraban vida, ella también lo hacía. La incertidumbre y la tristeza se fueron disipando poco a poco, y la mujer que antes había sido definida por las expectativas ajenas ahora se encontraba creando su propia realidad. Un día,
Mientras exponía algunas de sus pinturas en una galería local, Cornelia se dio cuenta de lo lejos que había llegado. Había encontrado una nueva forma de expresar sus emociones, una nueva manera de ser libre. Las miradas admirativas de los visitantes de la galería la llenaron de orgullo, pero no fue la aprobación externa lo que más le importaba. Lo que realmente la hacía sentirse viva era el proceso de creación en sí mismo, la forma en que su alma se abría a través de cada pincelada. Su madre, que había sido testigo de la transformación de Cornelia, también comenzó a comprender que su hija ya no era la joven frágil y dependiente que había conocido. Aunque al principio se mostró sorprendida por el giro que había dado su vida, pronto vio que Cornelia estaba más feliz y realizada que nunca. En su corazón, doña Beatriz también comenzó a aceptar que la felicidad de su hija no pasaba por cumplir las expectativas que ella misma había tenido, sino por vivir auténticamente. Cornelia pasó por varias exposiciones y eventos relacionados con su arte, y su nombre comenzó a ser conocido en los círculos artísticos de la ciudad. Cada vez que se paraba frente a su obra, pensaba en todo lo que había superado, en las lecciones que había aprendido y en el amor que había dejado atrás. Pero también pensaba en lo que había ganado, su independencia, su pasión y, lo más importante, su serenidad interior. A lo largo de este tiempo, don Félix siguió presente en su corazón, pero más como un recuerdo lejano que como una angustia constante. Ella había aprendido que el amor, por más grande que fuera, no siempre tiene que ser el centro de nuestra vida. Había descubierto que el verdadero amor era el que sentía por sí misma, el que la impulsaba a seguir adelante, a crear y a ser libre. Un día, después de una exitosa exposición, Cornelia regresó a casa con una sonrisa radiante en el rostro. Había vendido varias de sus obras y había recibido elogios que la hicieron sentir más orgullosa que nunca. Al llegar, su madre la esperaba con una expresión cálida, como si también ella hubiera vivido una pequeña victoria. «Cornelia, estoy tan orgullosa de ti», le dijo doña Beatriz, abrazándola con ternura. «Veo lo feliz que eres ahora, y eso me llena el corazón. Has encontrado tu camino, y me alegra profundamente verte tan realizada». Cornelia la abrazó con fuerza, agradecida por el apoyo de su madre. Aunque todavía había aspectos en los que no coincidían completamente, sabía que su madre estaba aprendiendo a aceptarla tal como era, y eso le daba una gran paz. Gracias, Mother. Pero lo que realmente me hace feliz es saber que, al final, me encontré a mí misma. Y eso no lo cambio por nada. Capítulo 11. La decisión final. Los días transcurrían tranquilos en la vida de Cornelia. Ya no sentía el peso de la incertidumbre sobre sus hombros. La independencia que había logrado conquistar era su mayor logro, y lo disfrutaba profundamente. Aunque su vida había cambiado drásticamente en los últimos meses, se encontraba más feliz que nunca. Ya no necesitaba la aprobación de los demás, ni siquiera de su madre, para sentirse realizada. A lo largo de las semanas siguientes, Cornelia siguió dedicándose a su arte. Las exposiciones continuaban, y su nombre ya era conocido en algunos círculos, aunque ella no buscaba fama ni reconocimiento. Lo que realmente deseaba era poder seguir creando, seguir pintando, sin preocuparse por las expectativas ajenas. Sin embargo, una tarde, mientras se encontraba en su estudio, trabajando en un nuevo lienzo, recibió una visita inesperada. Fue su madre, doña Beatriz, quien la encontró concentrada en su pintura, pero su rostro reflejaba una inquietud que Cornelia no pasó por alto. «Cornelia, tengo que hablar contigo», dijo su madre, acercándose con una expresión grave. Cornelia levantó la vista y la observó con atención. Sabía que algo importante estaba por suceder. Desde que había comenzado a encontrar su propio camino, la relación con su madre había mejorado considerablemente, pero aún había algunas tensiones y expectativas no resueltas. «¿Qué sucede, madre?», preguntó con suavidad, dejando el pincel sobre el lienzo. Doña Beatriz se sentó junto a ella, respirando profundamente como si estuviera buscando la mejor manera de abordar el tema. «Cornelia, quiero que me escuches con atención», comenzó, mirando a su hija fijamente. «He estado pensando mucho en ti, en lo que has hecho, en cómo has cambiado, y en lo que has logrado. Y debo ser honesta contigo. Lo que más deseo es verte feliz, pero aún tengo dudas, todavía siento que hay algo pendiente». Cornelia frunció el ceño, ya intuyendo a dónde quería llegar su madre. «¿Qué es lo que no entiendes, madre?», preguntó, un poco confundida pero abierta a la conversación. Doña Beatriz se tomó un momento antes de continuar.
Creo que deberías reconsiderar lo que sucedió con don Félix. Me temo que nunca podrás liberarte por completo de ese amor. Y aunque me has demostrado lo fuerte que eres, no quiero que toda tu vida se construya sobre la ausencia de un amor que, aunque complicado, sigue siendo parte de ti. Cornelia la observó y en silencio. Las palabras de su madre no la sorprendían, pero sí la hacían reflexionar. Sabía que, en parte, su madre seguía preocupada por el hecho de que no hubiera una reconciliación con don Félix, y que esa inquietud la llevaba a pensar que Cornelia no había alcanzado una paz total. «Madre, te he dicho que ya no estoy aferrada al pasado», respondió con firmeza, aunque con calma. Lo que sucedió con don Félix fue real, fue importante, pero mi vida no puede estar definida por él. Si algo me ha enseñado todo esto es que la felicidad no depende de un solo amor. Doña Beatriz la miró, como si estuviera evaluando las palabras de su hija. Finalmente, suspiró y bajó la vista. Sé que me he equivocado muchas veces, Cornelia. He tratado de imponerte mis ideas, mis temores. Y me arrepiento. Pero quiero que sepas que, a pesar de todo, te amo. Y me siento orgullosa de ti, de lo que has logrado. Cornelia sonrió levemente. El proceso de reconciliación entre madre e hija había sido largo y doloroso, pero estaba claro que ambas estaban dispuestas a seguir adelante. Las diferencias seguían existiendo, pero la aceptación mutua había llegado. La relación que tenían ahora era más honesta, más abierta. «Gracias, madre», dijo Cornelia, tomando la mano de su madre entre las suyas. «Sé que me has querido siempre, pero también sé que tengo que vivir mi vida por mí misma, no por lo que tú esperas o lo que el mundo espera». En ese momento, Cornelia sintió una paz profunda. Había dado un paso importante en su vida al entender que su felicidad no dependía de que los demás la comprendieran o la apoyaran en todo. Había aprendido a ser su propia guía, a tomar sus propias decisiones, y a no temerle a la soledad. Esa noche, después de la conversación con su madre, Cornelia se sentó frente a su lienzo, con una sensación de liberación. Mientras observaba la obra en la que había estado trabajando, comprendió que el verdadero reto no era seguir el camino que otros habían trazado para ella, sino ser fiel a su propia esencia, a lo que ella realmente deseaba. Con una sonrisa serena, tomó su pincel y dio la última pincelada a la pintura. Ya no sentía que el amor o las expectativas de los demás fueran lo que definieran su vida. Ahora sabía que su vida la construía ella misma, y su camino estaba lleno de oportunidades. Capítulo 12. El renacer de Cornelia. La mañana era clara y fresca. El sol, apenas asomando por el horizonte, iluminaba suavemente el estudio de Cornelia, donde ella se encontraba sentada frente a su lienzo. Habían pasado varias semanas desde la última conversación con su madre, y aunque la relación entre ambas se había consolidado, la sensación de paz que sentía ahora era más profunda que nunca. Cornelia ya no era la misma mujer que había sido al principio de su viaje. La niña que temía el dolor y la incertidumbre, que se aferraba al amor y a las expectativas ajenas, había dejado paso a una mujer fuerte, independiente y dueña de su destino. Había pasado mucho tiempo reflexionando sobre sus decisiones, sobre su vida y sobre lo que realmente quería de ella. Había renunciado al pasado y a las ilusiones de un futuro predestinado. Había aprendido que, a pesar de las dificultades y de las pruebas emocionales, la felicidad no dependía de los demás, ni siquiera del amor romántico. La felicidad residía en ser fiel a uno mismo, en encontrar la paz interior y en crear lo que deseamos sin miedo al fracaso. Cornelia tomó el pincel y trazó una línea en el lienzo con precisión. Mientras lo hacía, una sensación de satisfacción la invadió. Su arte se había convertido en el reflejo más puro de su alma, y cada obra que terminaba le daba una sensación de logro, de cierre, pero también de apertura a nuevos horizontes. Al principio había sido un acto de sanación, una manera de escapar del dolor y la tristeza. Ahora, pintar había dejado de ser solo una forma de expresar su dolor y había evolucionado hacia una verdadera pasión. A lo lejos, el sonido de la campana de la iglesia local comenzó a sonar, marcando la hora. Cornelia dejó el pincel por un momento y se levantó, mirando por la ventana hacia el jardín, donde las flores parecían bailar suavemente con la brisa. Estaba más tranquila que nunca, más segura de sí misma y de las decisiones que había tomado. Había encontrado la paz en la soledad, y en la aceptación de su propio ser. La señora Cornelia había dejado atrás sus dudas, sus miedos y su necesidad de validación. Ahora entendía que,
para ser verdaderamente feliz, no necesitaba la aprobación de nadie. Ni de don Félix, ni de su madre, ni de la sociedad. Su verdadera fuerza residía en su capacidad de crear, de ser auténtica, y de vivir según sus propios términos. Una tarde, mientras paseaba por el parque cercano, Cornelia vio a una pareja caminando junta, de la mano, disfrutando de la compañía mutua. No pudo evitar sonreír al verlos. En su rostro no había tristeza, ni nostalgia. Solo una ligera sensación de comprensión. Había amado profundamente, había sufrido, y había aprendido. Y ahora, más que nunca, sabía que el amor no era algo que debía buscar desesperadamente. El amor venía cuando menos lo esperas, y no siempre era el tipo de amor que imaginamos en nuestras fantasías. Cornelia siguió caminando, no por el camino de siempre, sino por uno más largo, más solitario, más lleno de posibilidades. No buscaba compañía ni aprobación. Ella misma era suficiente. Al caminar por ese sendero solitario, sintió que finalmente había llegado a su destino. Un destino que no dependía de otros, sino de ella misma. La señora Cornelia había encontrado su lugar en el mundo, y ese lugar no era otro que el de su propia creación. Con el paso de los días, su arte se convirtió en una parte integral de su vida. Las exposiciones se hicieron más frecuentes, y su renombre como pintora crecía. Sin embargo, nunca permitió que el éxito la definiera. Para ella, lo más importante era la satisfacción interna que sentía al ver cómo su alma se expresaba a través de cada obra. Una tarde, cuando ya había terminado su último cuadro y lo observaba con una sonrisa tranquila, pensó para sí misma: este es el final de un capítulo, pero el principio de un nuevo comienzo. Ya no le temía al futuro, ni a lo que vendría. Sabía que cada día traería consigo nuevas oportunidades para crecer, aprender y ser feliz. Mientras el sol comenzaba a ponerse, Cornelia se sentó junto a su ventana, mirando el horizonte. Sentía que, por fin, había alcanzado la paz que tanto había buscado. No necesitaba nada más. Ya tenía todo lo que realmente importaba: su arte, su independencia y su paz interior. Y así concluye la señora Cornelia. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle un me gusta y suscribirte al canal para más contenido literario. Tu apoyo es fundamental para seguir trayéndote más audiolibros. Gracias por escuchar y hasta la próxima.